son realidades que compartimos y que la vivenciamos. Yo en algún momento he vivenciado esto de la ruralidad como alumno y después, ahora actualmente ya como docente, o sea, como que uno tuvo la oportunidad, la llamo yo, de explorar, de incursionar por ambos límites, fronteras y ojalá mi presencia acá para los que están escuchando del otro lado les sea fructífera. Vamos a proyectar, vamos a seguir esto antes que de hablar del PowerPoint, en este caso de la ponencia. eh, Les comento más o menos cómo va a ser el desarrollo para los que están presentes. Voy a empezar primero con un poco de lo que es la historia vivida y un poco de experiencia, de vivencia, que seguramente va a ser compartido o con puntos en común con ustedes. Y luego vamos a entrar un poco en lo que es los mitos de la matemática, de su enseñanza. Vamos a entrar un poco por lo que es la ciencia social, pero específicamente de la matemática, un poco de didáctica, de enfoques. Luego vamos a abordar lo que es la planificación, la tarea en la clase de matemática, la planificación, la articulación que conlleva una planificación. Luego, el justificativo del por qué puede funcionar esta perspectiva en la escuela, en la enseñanza rural, con itinerancia. Tengamos en cuenta que lo itinerante, como dice la palabra, de por sí es esporádicamente, y hay veces por cuestiones de tiempo, por inclemencias del tiempo, por cosas de la vida, por distancia y tantas dificultades que sabemos que existen. Bueno, a veces se extiende. Es difícil, ¿no? Es difícil ser docente de escuela rural, y también es difícil ser alumno de escuela rural. Por eso es importante que ustedes también aporten su experiencia, y esto no sé más que ustedes, o sea, vamos a ir conjugando un poco de ambas partes, y de eso queremos sacar algún producto final que nos sirva para la práctica real en las escuelas, en los colegios secundarios y primarios también. No sé si hay alguien de primaria. Si es que hay alguien de primaria, me avisa y vamos a tirar así unas bajadas específicas para primaria. Y si no, bueno, y si no, esto está destinado a ambos niveles, me avisan, así voy dando orientaciones precisas y que sume, ¿no? Que sea adecuado. Después, antes del final, hay una actividad a realizar y hay un análisis eh, de la tarea, una resolución de una actividad bien cortita, que esa la podemos aplicar, variar en el nivel primario, en el nivel secundario, y al final volvemos otra vez con lo que hago yo mucho hincapié, con lo que es la evaluación en las clases de matemáticas, la evaluación en sí, en las otras áreas también, que está tomado desde un marco que es eje transversal de investigadora que seguramente muchos la conocemos, que es Rebeca Nijovic, que es mi profesora, fue mi profesora en otra oportunidad, así que me parece bastante válido su aporte para este caso, sería muy adecuado para que todos podamos ir de algún modo mejorando y haciendo mejores aportes, más allá del sacrificio, repito, que implica ser un docente de escuela rural. Y al final, bueno, vamos ahí en conjunto con las profesoras a detallar bien lo que va a ser la actividad a entregar, la actividad sincrónica, que va a ser el trabajito. Ahí vamos a hacer unos detalles, una diferenciación entre lo que son específicos de matemática y los que son también de las otras áreas, ¿sí? Generales. Bien, bien, vamos a seguir. Eh, el enseñar matemática es bastante complejo. El ser estudiante de matemática es bastante complejo, ¿sí? Peor de un profesorado o un chico de secundario que le guste matemática es un poco extraño, ¿no? Son mitos, son cosas que nos ocurren. Por ejemplo, en las primeras experiencias como profesor de matemática, recuerdo que me convocaron, me contrataron al instituto para dar clases de matemática, que era de formación, no era de formación docente, y recuerdo que daba clases
y yo disfrutaba, era un momento especial, era todo disfrute, y daba clase, iba a la casa, corregía, devolvía por escrito y hacía todo lo que se tiene que hacer, y con ese ímpetu, ¿no es cierto?, de un principiante, y sentía una pasión y un placer al hacer al dar las clases y las ponencias y todo eso. Y después pasó de que cuando iba a hacer las evaluaciones, la primera evaluación, la nota más alta fue un 3. Después era 1, después eran 2, y después ya ni siquiera sabía qué ponerle, ¿sí? Y pasó eso. Y después, bueno, por supuesto, me llamó a reflexionar qué estaba pasando. Yo estaba tan feliz, tan a placer, tan a gusto, y parecía que todo iba bien, porque yo lo que veía en el curso era fantástico, y cómo se trabajaba. Y pasó eso, y realmente era frustrante en un momento de que tuve que revertir, ver, ayudarme con alguien, y estas cosas son las que pasan en matemáticas. Generalmente han pasado siempre, y hay cosas que siguen pasando. Eso tiene que ver con la mirada, cómo yo como docente veo las cosas, cómo yo como docente más bien interpreto las cosas, que hay veces mi mirada no es la del otro, ¿sí? Hay veces lo que yo creo que es fácil y me da un placer, un gusto de hacer, de enseñar, el otro no lo toma así, y hay casos como en el caso mío, y que creo que es una experiencia que a muchos nos ha pasado, sobre todo a los matemáticos, de que no se generaba el aprendizaje. Alguien enseñaba, pero del otro lado no aprendían. Entonces allá había una ruptura, o sea, algo extraño, algo raro, no lo que se esperaba, estaba ocurriendo en ese intermedio. Y esas son las cuestiones que hoy en el día, por ejemplo, siguen estando. Antes eran más frecuentes, y son cuestiones que uno tiene que ya no pasarlas por alto, sino más bien conocerlas y trabajarlas con los chicos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ocurre eso en una escuela rural? Que voy y doy una clase un día, y vuelvo dentro de 2 semanas y doy tarea a los chicos y les pido que presenten. Y si alguien no entendió, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo enmendamos eso? Porque ese es un problema de la enseñanza matemática en general, y más aún cuando la presencialidad es esporádica, como es lo que es la itinerancia. Y seguía, y bueno, después me dio, de lo que me ayudaron y me aconsejaron, me hicieron aporte de ir a preguntar del otro lado, a ver qué pasaba, por qué ocurrió eso. Yo quería saber por qué pasó eso en mis clases. Y destiné a 3 alumnos, un grupo sí, de 3, que se paren en lugares de concurrencia, y que pregunten al azar qué opinión tenían acerca de las matemáticas. Y la respuesta que dieron, que me trajeron, era: es un horror, no me gusta, es lo peor que me pasó la vida. El profesor explica de pe a pa, yo no entiendo de ningún lado, ni el comienzo, ni el medio, ni el final. Otros decían que la hacían bueno, porque había que hacerla, porque había que aprobarla, y cuestiones así. Pásame la filmina, por favor. Y bueno, esos son caminos, son instancias, son perspectivas del proceso que uno va atravesando como profesor y como estudiante. Entonces, hay cosas que uno la mira desde una perspectiva y no es para el otro como a uno le parece. Necesito que me pase la filmina, por favor. A ver si me puede pasar. La otra diapositiva, por favor. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, profe, me parece que Florencia está teniendo problemas con internet. Ajá, Ahí bien. me fijo, no se preocupe, profe. Bien. Sí. Bien. Bueno, entonces esas cuestiones iban pasando, y esas experiencias nosotros muchas veces, muchos profesores de lo que estamos acá, miren, yo soy de matemática, acá hay gente que no es de matemática específicamente, y seguro que en algún momento tuve esa vivencia. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la escuela primaria tenía una maestra que me daba tarea, me orejeaba, y menos mal que la tuve poco tiempo, pero, y me daba tarea y tenía que volver a hacerla.
o sea, volver en la clase siguiente haciéndola, y mi mamá, mi papá o la persona con la que yo estaba en ese momento era una persona analfabeta, no tenía cómo ayudarme. Y era la frustración para mí, que tenía que confrontar a la maestra, o sea, ir a compadecer a su escritorio y presentarle la tarea de matemática. Yo no entendía nada, yo le tenía miedo realmente, ¿sí? Estas son algunas de las palabras o de las frases que se repitieron con mucha frecuencia en las personas encuestadas, así al azar. Fíjense, no me gusta, son complicadas, cualquier cosa en la vida menos matemática, las hice por obligación, no me sirven, ¿sí? Y después se hizo otra encuesta, pero ya no a la gente en común, sino a estudiantes de carreras de matemáticas, estudiantes de profesorado de matemáticas, que están en la siguiente diapositiva. A ver, porque hay un contraste más o menos amplio, distinto. Fíjense qué distinto que son estas miradas de la gente que le gusta matemática, ¿sí? Divertida, me ayudan a razonar, están por todas partes, son interesantes, son desafiantes, me gustan. Contrastemos con la otra de las personas que en común, público en general, que no tiene una afición o no tiene una afinidad con las matemáticas. Pero nosotros, ¿por qué lo traigo esto a colación? Porque en el aula nosotros tenemos ambas caras de la moneda. Nosotros tenemos una diversidad bastante amplia en el aula. Y hay cuestiones, por ejemplo, ocurre que el docente, ya sea de cualquier área, hay una alumna, un alumno que participa mucho en su espacio y se va con ese y se olvida del resto. Bueno, por ahí en las materias de sociales no es tanto, pero en matemáticas eso es gravísimo para el alumno. Yo sí, yo docente paso, vuelvo, doy la siguiente clase, califico. Ahí se muestra o se ejercen, no sé si voluntariamente o inconsciente, un, un, un sobrepaso de ejercicio del poder, porque ser docente uno tiene poder, tiene autoridad, sobre todo sobre los alumnos. El que sabe es el docente. El alumno que no entiende y que está obligado a traer alguna tarea, y si no tiene quien lo ayude, tampoco si no tiene la oportunidad de hacer consulta al docente, créanme que debe ser que la pasa bastante mal, ¿sí? Son cuestiones que tenemos que mirar, que reflexionar nosotros. Estamos en otros tiempos, en otra época, estamos enseñando a nuevas generaciones, los métodos por ahí muy antiguos para enseñar a jóvenes de hoy para el futuro, por ahí como que no encaja, ¿sí? Tenemos que renovarnos, tenemos que actualizarnos en cierto modo. Sí, yo sé, a mí también me pasa, es excelente, hermoso estar en mi confort, donde yo mejor juego, pero cuando salgo en un terreno desconocido, me cuesta y ofrezco mucha resistencia. Y imagínense los alumnos, nosotros los sacamos a pasear por distintos terrenos desconocidos, si bien son confort nuestro, pero para ellos son desconocidos. Entonces, esas cuestiones son que nos invitan en la actualidad de las comunidades científicas de distintas ramas de la ciencia a reflexionar. Eh, por favor, ahí está. Por ejemplo, miren esto que dice acá de las matemáticas. Después de hacer esas encuestas, estaba yo analizando, después tenía contactos, gente que me asesoraba, que me ayudaba, gente que estaba en la misma situación mía, y me llevó a preguntarme quién soy en la matemática, ¿no? Parecía que cuando entraba a ese curso tan lindo, que era el sábelo todo, el que todo lo podía, y después me encuentro con esas calificaciones. Y eso, y eso lo encontré después de una evaluación. Entonces, la evaluación no es para el otro solamente, es para mí también, porque si hubo un fracaso rotundo, no es el fracaso simplemente de los alumnos, yo tengo que hacerme cargo, ¿sí? Yo tengo que hacerme cargo y ver cómo enmendar esas cuestiones. De la matemática, ¿quién soy en las matemáticas? ¿Qué sé? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuál es mi imaginación? ¿Qué me imagino yo? ¿Qué me imaginé yo en ese momento que estaba dando clase y qué pasaba por la cabeza de quienes me escuchaban o quienes tomaban mis clases? ¿Qué pasó? Porque lo que yo estaba viendo, lo que yo estaba imaginando después de la evaluación o la instancia de control de ese proceso me dio totalmente lo contrario, o sea, que hay realidades diferentes. Y esas realidades, uno logra
no sé si la palabra empatía, pero sí ponerme en el lugar del otro en cuanto a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, sería empatía, ¿no es cierto? Pero esas cuestiones son fundamentales hoy en el día. Recuerden que no es menos en esta instancia mencionar lo que es la pandemia, lo que nos dejó la pandemia, los atrasos, la frustración, la consulta esa de que nos decía hasta la profe, profesora, profesor, cómo se resuelve esta parte, y te mandaba una captura así recortada que no te decían ni quién era, ni de dónde estaba, ni de qué escuela era, para lo que trabajábamos en distintas instituciones, era frustrante, ¿no? O la mamá esa que me preguntaba, o que nos preguntaban, ¿cómo está mi hija Janina en matemática o en sociales? ¿Qué nota tiene? Y nosotros, ¿qué sabemos quién es Janina? Justamente, punto así, para dar una devolución precisa. Y son cuestiones que nos trajo la pandemia. Algo que yo revalorizo muchísimo de la pandemia, miren lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, no es que estoy en favor de la pandemia, sino que la pandemia, como fue algo a nivel mundial, nos reivindicó a nosotros como docentes presenciales en el aula, porque las ciencias artificiales hicieron todo lo posible y lo imposible para reemplazar al docente en el aula. Y la pandemia en el mundo entero dijo, no, esto no se reemplaza, porque fijémonos, no, miremos hacia atrás lo que nos pasó en las formaciones profesionales de medicina, de docencia, en los niveles primario y secundario, lo que pasó es, no sé si es revertible, creo que es muy difícil, pero bueno, por eso estamos para ver qué aportamos. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. La matemática, ¿qué podemos decir de la matemática? Es una ciencia exacta, esto en cuanto a la enseñanza. La matemática es cruel, la matemática es muy exacta, castiga el error, la matemática, si yo tengo una operación matemática, una ecuación matemática, cambio los valores, voy probando soluciones, encuentro una solución, no sé si habrá más soluciones, no sé, si hay más, si es la única o si no tiene solución. Ese es el trabajo matemático de lo propio de la matemática pura, de la exacta, de las ciencias duras, como se las suele llamar, ¿sí? La matemática está bien o está mal, eso es en la propia matemática, pero la matemática, o sea, también tiene otra arista, que esto es social, ya no es exacta. Eso es lo que tiene que ver con la educación matemática, y ahí se radica una diferencia, ¿no? La educación matemática refiere a las didácticas, a los enfoques de la enseñanza de la matemática. Cada eje, cada asignatura o cada ciencia de enseñanza, ¿no? Tiene una parte didáctica, ¿sí? De cómo enseñar, cómo se piensa, cómo piensa el otro, cómo piensa el ser humano en las distintas etapas, cómo va construyendo el saber, cómo yo voy aprendiendo, cómo puedo ir enseñando. Y ahí se marcan ciertas diferencias que yo las expuse acá. Por ejemplo, en la matemática no hay margen de error, o está bien, nada más. Pero en lo que es la didáctica de la matemática, o la educación matemática, se permite reflexionar sobre un error, por qué salió, en qué me equivoqué, me permite retomar, reflexionar, corregir un error. En la matemática el error se castiga. En la educación matemática el error es un puntapié para bajar sobre el error, ¿sí? Porque eso es bastante bueno. En matemática yo puedo decir, no, esto está mal, pero nunca le digo por qué está mal, y después quiero que remedie eso, que corrija eso. Por ejemplo, en la matemática yo busco una solución de algo y no sé si está, si existe, si hay una, si hay varias. En cambio, en la educación se debate esas cuestiones de solución, de resultado, de procedimiento, de estrategia, se cuestiona lo correcto y también lo incorrecto, o sea, se trabaja sobre el error. De esa manera yo puedo reencaminarme por el camino que debo, o sea, por el adecuado, por el buscado. Se socializa el aprendizaje, se hace intercambios, y en la matemática propiamente dicha, no. Simplemente está bien o está mal, no hay punto medio, y se califica. Pero nosotros, como docentes, no podemos tomar solamente la matemática en sí,
tenemos que tomar, o sea, yo puedo saber un montón de matemáticas, puedo ser ingeniero en la rama que sea, pero no sé enseñar. Y es notable cuando una persona no tiene la didáctica, no tiene la formación, el perfil docente, que uno lo va adquiriendo, ojo, con el tiempo, ¿sí? Y acá no quiero dejar pasar algo. Cuando yo hablo de tiempo, el tiempo es una frase muy trillada en lo que es la educación, en cualquier aspecto social, cuando dicen, por ejemplo, yo acá tengo años de experiencia. Vos viniste recién, yo acá tengo años de experiencia. La experiencia es cuando yo voy haciendo cosas nuevas. Si yo me recibo ahora de profesor inicial, seguramente tengo experiencia haciendo cosas nuevas, no más de 3 años. Y después la cantidad que sobra de antigüedad, eso fue haciendo lo mismo. O sea, ya la experiencia cesó, ¿sí? Entonces, sí voy a ser una persona experimentada en esta rama de la educación, de la enseñanza, de la docencia, por ejemplo, en lo que nos cita en este momento. Si yo voy creciendo, voy estudiando, voy conociendo otros métodos, me voy formando continuamente. ¿Por qué continuamente? Yo no puedo parar porque, y bueno, soy un formador de ciudadanos, tengo que formar ciudadanos competentes, entonces me tengo que ir ayornando a los cambios sociales. Por ahí hay cuestiones en la sociedad que no nos gustan o que nos superan, y bueno, hay que ir, nosotros somos los responsables, ¿no?, de la educación, en gran parte, más aún en estos niveles básico, primario y secundario. Por favor, la siguiente. Esas son algunas diferencias que podemos mencionar. Por ejemplo, el trabajo del alumno debe acercarse al del matemático. ¿Qué significa eso en términos de enseñanza de escuela rural? Antes quiero mencionar la escuela rural, que nosotros tenemos muchas ventajas. Una, que no es un número aglomerado de alumnos. Otra, que es muy sacrificado para el alumno ir a la escuela rural. Yo soy profesor de escuela rural, de colegio rural, y hay gente que se viene llena de tierra, que fue a trillar poroto, qué sé yo, viene de la finca y así, no se bañó, no tuvo tiempo y vino, y bueno, y entra, no lo ve y dice, anda a bañarte y qué sé yo, esas cuestiones. No, se lo recibe y esa persona, quiero decir con esto que esas personas van en serio, no van a pasar el tiempo. Tampoco tienen fluidez en lo que son la distracción de las redes sociales, no lo tienen, ¿sí? Eh, entonces, y está probado, está comprobado eh, de que las personas que están en las escuelas rurales, ya sea que estén en las facultades de ingeniería, de lo que sea, tienen mayor capacidad de imaginación, porque hay ciertos valores que se rescatan mucho, por ejemplo, de lo que es el campo, ¿sí? Que la persona está más concentrada, que puede pensar, que puede razonar. Por ahí en las ciudades como que nos pasa todo rápido, estamos en modo on y estamos activados todo el tiempo y no sabemos cuándo pasó de lunes a viernes. Y a los chicos igual, están en redes acá, en redes allá, y eso cuesta mucho en cuanto a la enseñanza de matemática, porque para enseñar, para aprender matemática, tiene que estar concentrado. Y lo que menos se logra ahora es la concentración de los chicos en las zonas urbanas. En la escuela rural a mí me va perfecto y ojalá que todos podamos aprovechar eso y sojuzgarlo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo del matemático es de hacer, de buscar soluciones, de pensar, de razonar, pero no razonar así livianamente. Uno va llevándolo al alumno a aguas más profundas, a ser autocrítico, y el profesor enseña gracias a lo que enseña, y no como me pasó a mí aquella vez, enseña, si uno enseña, hay alguien que tiene que aprender, porque si alguien, yo estoy enseñando y alguien no aprende, entonces la enseñanza, hay algo que falló, o sea, no enseñé. Simplemente me di un discurso bonito para mí y me fui, pero el resto no aprendió. Entonces, ese es lo que acá voy a pasar así livianamente, como había dicho. Y acá miren, acá tienen un montón, alguna vez las estudié a todas, aportes de la matemática, no se asusten, no vamos a estudiar, son muchísimas ramas, es muchísimo esto, de lo que tiene que ver con la didáctica y la matemática, algunos enfoques. Acá creo que no está el enfoque que más se usa, que es el tradicional, ¿sí? Acá aparecen muchas ramas, enfoques que tienen que ver con el constructivismo. Fíjense que por ahí dice, a ver, las leamos, el socioconstructivismo, el enfoque ontosemiótico de Godino, en español.
Acá en Argentina se utiliza en las universidades, la etnomatemática de D'Ambrosio, que D'Ambrosio falleció en el 2020, un italiano que se dedicaba a la etnomatemática, que es a la enseñanza de la matemática en las comunidades, ¿sí? Que nosotros como escuelas rurales, yo por ejemplo fui a la escuela primaria y tenía hay etnias aborígenes de compañeros, de compañeras, y fíjense, lo que retomemos, volvamos un poquito hacia atrás, imagínense que haya chicos que manejen otro idioma y que no nos entiendan bien el español o la terminología que naturalmente usamos, y ahora vamos y le damos matemática. Debe ser un trastorno más o menos frustrante para ese chico, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, aportes que nos podrían servir, y yo de acá, de todo eso, saqué algo que considero que podría ser útil y aplicable en lo que es la itinerancia, ¿sí? La escuela anglosajona, que es de Polya, que habla de la resolución de problemas, de eso vamos a hablar más adelante, pero no de Polya precisamente, de este enfoque que es un montón. Se presume, según los expertos, que para aprender uno de estos, más o menos bien trillado, 5 o 6 años, lo aprendemos bien. Bueno, los matemáticos, los que nos dedicamos, bueno, estamos por ahí, pero de ahí que no sea dedicado a eso, bueno, es bastante complejo. Pasemos, por favor, a la otra diapositiva. Y bueno, y ahora, ¿qué hacemos con lo que hemos dicho, con lo que hemos charlado? Porque a nosotros nos citamos, estamos acá, nos convocamos a ver la escuela rural, no tanto otras cosas, ¿sí? De todo lo mucho que había en ese halo de enfoques de didáctica de la matemática, ¿qué podemos hacer? ¿Qué camino tomamos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo nosotros adaptamos o tomamos esos recursos para que para nosotros sean útiles? Por favor, la siguiente. Bueno, y eso tiene que verse plasmado en lo que es acá, que nosotros generalmente lo llamamos planificación. Y acá en la pedagogía general hay mucho, no sé si desacuerdo o poca coincidencia. Planificación, proyecto, secuencia didáctica. La planificación, de lo que entiendo, o sea, de lo que toman generalmente los matemáticos, estamos de planificación anual, que es, o sea, en los ítems que ustedes están viendo, este es un modelo así. Ustedes lo pueden modificar, le pueden agregar algunas cosas, le pueden poner un formato diferente, depende cómo le pida el directivo, ¿sí? Es importante fundamentar lo que uno hace, ya sea de cualquier área, sociales, naturales, matemática, lengua, y los objetivos generales, bueno, sabemos que son para en un largo plazo, después están los objetivos específicos, las competencias que tiene que lograr ese alumno, la metodología de trabajo, qué contenidos, y todo tiene que estar articulado, por supuesto, el contenido, el objetivo, si con esa estrategia voy a lograr el objetivo, si ese contenido me conduce al objetivo, tiene que estar de una manera articulado. La evaluación también, qué evalúo, cómo evalúo, me sirve una evaluación final, escrita. A nosotros nos servirá, pensemos, reflexionemos, nos servirá por ahí por instancia por problemas de lluvia, de intransitabilidad de los caminos. Vuelvo dentro de un mes y trabajamos el tema y hoy vengo, chicos, tienen prueba escrita. Y no sé, yo creo que por lo menos la matemática casi sería un fracaso asegurado, porque no sé si se acuerdan, no tuvieron tiempo de preguntar. No es recomendable, eso es una opinión personal, ustedes lo pueden ver, una evaluación final, sí una evaluación formativa que se podría tomar. Después los criterios, ¿sí? Los instrumentos, que de eso que estoy hablando justamente, cómo evaluar, con qué recurso evaluar, y bueno, alguna bibliografía. Esto es bueno planificar, porque si no es como que no tenemos rumbo, ¿sí? Cuando uno planifica, la siguiente por favor, uno planifica, tiene que trazar un horizonte, una meta, un inicio, un punto de partida, y qué pasaría en el medio, cómo yo voy a conducir ese grupo sin perder el hilo conductor que me lleva al objetivo, si lo voy a concretar. Ahí están las variables didácticas, hay un término, una frase muy conocida que es la transposición didáctica, que eso es puramente matemática, pero que la usan todas las ramas de la ciencia, ¿no? Cómo hacemos la bajada, cómo implementamos. Fíjense acá que el alumno de matemática, el trabajo, tiene que acercarse, aproximarse
a lo que es el quehacer del matemático. Y con esto quiero decir que ya lo tradicional, ¿sí? O sea, el enfoque tradicional que yo fui formado, y seguramente que muchos de los que estamos acá fuimos formados desde la primaria, ese, por ejemplo, de que nos daban un ejercicio de suma y después aprendí a hacer eso y había 20 y todos los 20 eran iguales. El rol del alumno era pasivo, el que sabía, el que sabe es el docente y el alumno simplemente está para hacer, ¿sí? No cuestiona, no pregunta, ni siquiera sabe si está bien o si está mal, va, presenta. Eh, por ejemplo, eso sería lo que no se tendría que hacer. El alumno se le tendría que exigir que argumente, que resuelva problemas, por supuesto adaptado a su nivel, que modelice, que explique. Cuando digo explique, puede ser en forma oral, que comunique, o forma escrita. Si alguien me pregunta. ¿Alguien tiene levantada la mano? Hola, yo soy profe, disculpe que lo moleste, porque Sí. estamos hablando. No, por favor. Soy director del 5216. Ya que estamos hablando un punto de la planificación, me gustaría hacer un pequeño aporte. A ver. Estoy evaluando la forma de hacer las planificaciones para el año que viene. En vez de hacer una sola planificación anual, hacer un proyecto o una planificación más chiquita que dure 10 días. ¿Por qué 10 días? Porque, por ejemplo, te doy el caso del profesor te viendo funciones, que vea qué es la definición de función, las propiedades, hacer ejercicio, aplicaciones y la evaluación final, por supuesto, en 10 días que dura la itinerancia de cada profesor en cada aula que tenemos nosotros. En el caso nuestro son 4 aulas, o sea que en 2 meses vemos a los chicos de nuevo. Si yo empiezo en el aula sede, a los 2 meses los vuelvo a ver. Entonces yo quiero que el profesor, para el año que viene, nos tomemos el trabajo, porque tenemos exactamente, son más o menos aproximadamente, creo que son 6 entradas, 7 entradas en el año a cada aula. Entonces, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, en cada entrada deja terminado el tema y no dejar pendiente, porque la planificación lo amerita. Entonces, yo prefiero que se termine el tema a los 10 días. Entonces, si empezamos a ver funciones hoy, por ejemplo, función cuadrática, la terminemos dentro de 10 días. O sea, el profesor de matemática, el que más horas tiene, entonces, en esas 20 horas que tenga, poner en esas 2 semanas, son 40 horas que tiene. Entonces, habría que ver la forma de que el profesor haga una planificación para esos 10 días y cuando entre a la próxima entrada, al mismo curso, ya empieza otro tema y de cero. No tiene que repasar, no tiene que volver para atrás. No sé si me hago entender. Sí, entiendo. Como para hacer para que todos entendamos, cuando hacemos la itinerancia, a qué tenemos que apuntar. Es que es valedero su aporte y bueno, como dije a un principio, acá tenemos que construir algo que tiene que salir un producto final entre todos. Es muy importante lo que dice porque justamente se acopla a lo que decía hace un rato, por ahí el decir, o sea, el tomar la clase en esos 10 días que está y decirle la próxima vez que nos veamos, o sea, en adelante, van a tener evaluación, es bastante complicado, aparte no solamente matemática, eso ya queda acá a criterio del docente, a ver desde dónde hasta dónde, no recargar también, no porque yo dé un montón, o sea, función cuadrática es un montón, no porque yo dé todo lo de función cuadrática, eso amerita, o sea, quiere decir que el alumno va a aprender todo, o sea, eso ya tendría que seleccionar, por supuesto, el especialista, que el profesor, ¿no es cierto? Eso estaría muy bueno y eso se debería hacer en todas las áreas. Es más, yo trabajo así de esa manera, y la evaluación que yo estaba haciendo el año pasado y este año también fue de que, al principio, ¿no? Es de que no sea una evaluación puntual, o sea, está bien lo que usted me dice, que es bueno, porque no todos vamos a evaluar de la misma manera, lo importante es estar
favorecer el aprendizaje, y acordémonos de la retención del chico, de sus obligaciones. Tampoco podemos imaginar un chico que está el 100% dedicado, ¿no es cierto?, ahí a tomar clase, porque en el campo se trabaja, sea chico, sea, no importa la edad, y tenemos que trabajar porque es así. Eso es, no sé si es correcto o no es correcto, pero nosotros lo sabemos, lo vivenciamos, yo lo viví. Me parece bien. Yo estaba trabajando, que tenía más frecuencia de ida, por ejemplo, de asistencia. No me alejaba tanto, pero sí, es una itinerancia que volvió dentro de 2 semanas, por ejemplo. Estaba haciendo una evaluación como un trabajo práctico de lo que habían visto. O sea, terminamos los días que estamos ahí y al final la evaluación. Es un trabajo práctico que ya a veces llevaba 1 carilla, 2 carillas. Hay preguntas fáciles, que razonen y sobre todo que escriba el chico, que redacte, que comunique por escrito, que comunique, que escriba bien, porque es importante. En la matemática, el leer, el unir, el unir, digo, letras, vocales, consonantes, eso sería leer en otro aspecto, pero en la matemática tienen que comprender. Lo que cuesta mucho es comprender. ¿Sí? La comprensión lectora, que eso es de lengua, no es que matemática es opuesta a lengua, o sea, van de la mano, se necesitan. ¿Sí? Entonces, yo los hacía, yo estoy tomando las evaluaciones de esa manera, que por supuesto, eso me la entregan cuando yo vuelvo, ¿sí? Me la entregan. Y ahí tienen que redactar, por ahí tienen tiempo de fijarse si esto está mal, no les gusta, no les cierra. Y también les dejo ahí o sea, si no les cierra, que lo hagan de nuevo, lo rehacen. Sí, no tengo un problema con el tiempo que entrégamela ya, por ejemplo, como es una evaluación generalmente final, que le damos 2 horas, 1 hora, lo que dispongamos. Entonces ellos pueden, por ejemplo, rehacer y justificar por qué han hecho de esta manera y por qué no de otra, o por qué han cambiado, por qué les parece mejor esto. Fíjense que es más social, con más social a la matemática, no simplemente un resultado colgado, suelto, ¿sí? Siempre justificando el porqué. Pero su aporte es bastante valedero, y yo creo que lo que estamos acá ninguno se puede oponer, o sea, me parece, no sé, que es muy en favor. Sobre todo hay que pensar en los chicos, ¿sí? La escuela rural, la educación rural está es muy sacrificada, como dije, y bueno, los tiempos, ¿no? Los tiempos a todos que nos llevan así a las chapas, a las corridas, y bueno, es muy, muy lindo el aporte. No sé si alguien más quiere decir algo. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Algún aporte, por favor? Bien. Bueno, entonces seguimos con la diapositiva. Seguimos con la proyección. Creo que se me fue mi asistente. Bien, entonces, ¿y cómo van ahora hasta que nos Profe, acomodemos? disculpe. Sí. Sí, está teniendo problemas con su internet. Yo estoy acá a punto de ponerla, así que ya bien se pueda. Ah, bien, perfecto. Sí, no se preocupe, Bien. acá estamos. Mientras sigamos comentando cómo les va ahora, cómo la llevan, cómo están trabajando, qué dificultades tuvieron después de retomar, de la pandemia, que hubo un parate, cómo están atravesando esas cuestiones en la ruralidad, en esos sectores. ¿Alguien que pueda hacer algún aporte, por favor? O alguien que nos cuente alguna experiencia que tuvo, que todo suma, ¿sí? Esta es una construcción entre nosotros. Adriane, ¿no? El que me estuvo, a ver, ¿alguien dice? A ver. Buenas noches. Buenas noches, profe Sandra. Buenas noches. Sí, no trabajo en zona rural, sí conozco la zona rural y, bueno, me he desempeñado en zona rural, pero no específicamente como docente, ¿no? Sino en trabajos de tipo comunitario, diversos tipos de proyectos. Y Bien. desde ese lugar, con adolescentes, también con niñas y niños. Y por ahí una de las cosas que veía es que costaba mucho el tema de que las prácticas sean situadas, contextualizarlas, y que, por ejemplo, los contenidos que aborden permitan comprender la realidad que en ese momento estaban viviendo.
Y muchas veces era por este apego a una planificación que tenía que dar continuidad a cosas que ya se habían visto o 2 meses anteriores o un mes antes. Esto lo manifiesto por las voces que uno comparte cuando charla con los adolescentes o charla con los niños, ¿no? No desde la conversación con docentes. Y esas eran una de las cosas que manifestaban. Así que con esta propuesta que hace el profe y con lo que usted dice, me parece que viene realmente muy bien porque viene a salvar esa situación y a potenciar esta posibilidad de contextualizar lo que se va dando, ¿no? Porque si bien la matemática tiene que ver con, como bien usted lo decía, trabajar con ejercicios específicos, con conceptualizaciones claves, con abstracciones, Sí, se potencia cuando se trabajan en función de ejercicios que permitan comprender lo cotidiano y por qué no incluso resolverlo, ¿no? obviamente. Vamos a mostrar ahí a propósito de Sandra, de lo que aporta Sandra, qué es lo que, o sea, qué papel juega el contexto, qué papel juega la tarea matemática, qué papel juega la consigna en la tarea matemática, o también lo que dije aplicado a las otras ciencias, a las otras ramas, sociales, naturales, lengua, ¿sí? En matemática, por ejemplo, es muy común ver resuelve y un listado de ejercicio. Y no sé para qué, no sé por qué, y bueno, y aplico un mecanismo, aplico una fórmula y resuelvo 20 ejercicios, pero ninguno me desafía a pensar, ninguno me desafía a razonar, o hay veces también recibo, o los chicos reciben tareas que, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el contexto, o sea, el enunciado no tiene nada que ver con el contexto. Y si el enunciado no tiene nada que ver con el contexto, de alguna manera desentona con el objetivo, o sea, que tampoco se va a alcanzar el objetivo propuesto yendo por ese camino. En términos específicos, estaría faltando algo que se llama coherencia. La consigna, ¿sí? El contexto, el objetivo, tiene que tener hilvanada una coherencia que permita seguir un hilo conductor, porque al fin y al cabo la planificación lo que me dice es que tengo que llegar a lograr tales objetivos. Ahora, la selección de esas actividades me permiten lograr esos objetivos. La consigna hace que el alumno al resolverla logre esos objetivos, y si la resuelve de otra manera, logra el objetivo. ¿Y qué parece? ¿Y cómo lo tomo yo? Si generalmente ustedes tendrán experiencia de que el maestro o el profesor nos decía a la profesora, no, yo te pedí que lo resuelvas así, por lo tanto lo tuyo está mal. Y en ese caso yo creo que uno está truncando el crecimiento del chico, una posible vía de razonamiento, no permitirle expresarse, por ahí decirle, no, esto está mal, está horrible. Por eso yo decía a un principio, hay que ser cuidadoso con lo que uno dice. Miren que esto es bastante complejo y nos podemos pasar el día, la noche hablando de todas estas cosas, ¿no? De cómo yo me presento, de qué impresiones causo en el otro. Eso tiene que ver con lo emocional, y nosotros los seres humanos, nos guste o no, aceptemos o no, somos seres emocionales. Si yo, por ejemplo, entraba a esta aula virtual y saludaba y ustedes no me contestaban, y bueno, era como para salir corriendo, ¿no? O sea, pasa eso, y ahí hay una devolución. Por supuesto que acá hay una cuestión de que yo estoy llevando esta presentación y bueno, aportaron ahí, pero sin embargo yo voy acortando el tiempo porque bueno, eso tiene un límite de tiempo. Sin embargo, todos aportamos y esto lo construimos entre todos. Yo no vengo a dar receta, cuidado, ¿eh? Esto no es cocina, no es ningún otro oficio. Esto es docencia, esto es hacer docencia, esto es intercambiar experiencia, es tomar lo que me sirve y lo que no me sirve, dejarlo, pero también lo que no me sirve en esta aula me puede servir en la otra, cuidado, o sea, nada está descartado. Eso quiero también hacer una salvedad al método tradicional de las enseñanzas,
que no es que nos sirve, que solamente que ya fue sustituido, no. Hay cosas que sirven, hay cosas que hay que memorizar, hay cosas que hay que hacerlas, hay veces no sabemos por qué en el momento y bueno, con el tiempo vamos avanzando. Volviendo a la diapositiva, bueno, eso tiene que ver con la planificación, un norte, una meta, debo trazarme un camino, el alumno también tiene que saber cuál es el objetivo, si no es como que lo llevo de la mano a ciegas, ¿no? Tiene que saber qué quiero lograr en él, en ella. Tiene que saber, ¿no es cierto?, cuál es el camino, cuáles son las metas que nosotros esperamos que ellos las cumplan con la ayuda, con la orientación nuestra. Y esas metas también tienen que ver, bueno, dependiendo de quién se forme, en qué se forme, eso digo porque en los colegios, no solamente de formación profesional, pero que en los colegios también hay orientaciones. Los rurales, hay escuelas técnicas por ahí que están en la zona rural con cierta orientación, entonces desde la matemática, desde lengua, desde sociales, tiene que ver también un trabajo articulado a que, por ejemplo, aporten al objetivo. Fíjense que en los fundamentos, en los diseños, ¿no es cierto?, de la educación en general, ¿qué se dice? Gente competente. Y yo, matemático, le doy un listado de ejercicios que me resuelve para mañana. Y el chico no sabe para qué, ni por qué. Entonces no estoy formando un ciudadano competente. Estoy formando un ciudadano sumiso que no quiero que me pregunte, que me cuestione, que haga lo que yo le digo, y así vas a andar bien y punto. Y bueno, eso no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que irnos repensando, tenemos que ir también mirando, cambiando miradas. Pásame, ahí está. Bueno, este muchachito festejando es más o menos lo que estamos construyendo ahí entre lo que aportó Sandra y alguno que está pensando seguramente su propia práctica, repensando lo que nos aportó Adrián. Y bueno, lo poco que yo les puedo aportar es cómo ir construyendo, ¿no es cierto?, esas mejoras, esas prácticas y sistematizando, haciendo una nueva programación que nos traiga nuevos resultados. La siguiente, por favor. Acá voy a hacer hincapié y esto voy más o menos, tengo unos 35 minutos según el reloj, de las consignas. ¿Sí? Esto es importante en las consignas y acá es eje transversal para todo. Yo tengo una colección, no las expuse acá porque una colección de consignas, algunas así, diría, sustraídas a ver, las robé. Y otras son que las extraje así de las distintas prácticas, ¿sí? De cómo se redactan las consignas. Porque si yo doy una consigna, sea el área que sea, ¿no? Si nosotros damos una consigna y el alumno o la alumna se levanta y me dice, profesor, profesora, ¿qué tengo que hacer? Epa, ahí tenemos que parar las orejas, hacer un alto. Y no es el alumno, fuimos nosotros, que no logramos que esa persona no entienda. Porque si no entiende qué hacer, denle por hecho que no va a hacer nada. ¿Sí? Eso es importante en las consignas, que tienen que ser específicas, bien elaboradas. Acá voy a hablar un poco de lo que... Esto es educación matemática, esto es didáctica, esto es una nos va a servir para armar la planificación, o la secuencia didáctica sería, Adrián, es decir, que uno va tomando ciertos temas y va terminando, y después, bueno, son eslabones que al fin de año, juntando todo eso, se va a hacer la planificación, ¿sí? Secuencia didáctica de temas concretos, y vamos haciendo y evaluando al final, que es bueno, ¿no? Pero esto, cuando hablamos de secuencia didáctica, o cuando hablamos de planificación anual, o de algún proyecto corto, puede ser integrado o no, ahí estamos, en este caso, estamos tomando distinto enfoque, más allá que hay veces los conocemos o no los conocemos, pero yo no me puedo situar, o sea, nadie se puede situar en un solo enfoque y decir, yo tomo esto y enseño según esto, porque justamente el contexto, el grupo nos lleva por distintos caminos, por distintas aristas, ¿no es cierto? Y de acuerdo al contexto, el qué chico sea, de dónde sea y todas esas cuestiones. Entonces, vamos conjugando un poco de todo el árbol ese de consigna, el diagrama de consignas que vieron. Pasemos a la siguiente. Esto es importante, las consignas. En matemática dije hace un rato que se ve resuelve o resuelva.
¿Y cuál sería el objetivo? ¿Qué objetivo me planteé? Hay, por ejemplo, en matemática, o ustedes las pueden tomar de otra consigna de sociales, pero sí están las metas cognitivas, las matemáticas, las personales. Cuando decimos meta cognitiva, nos referimos a lo que nosotros queremos llegar en cuanto a lo que el chico aprendió, interpretó de esa consigna matemática, que puede ser de funciones, de fracción, puede ser de número, para alguien que sea de primaria, de las operaciones básicas, ¿por qué no de geometría? ¿Por qué no modelizar livianamente así en la primaria, que es lo que corresponde, o en la secundaria, modelizar una cancha de fútbol con un rectángulo y esas cuestiones? ¿Cómo nosotros redactamos la consigna para que esa persona haga la tarea de manera tal que logre el objetivo que nos trazamos? Y después están las consignas, perdón, sí, las consignas de metacognitiva y las consignas que son personales, ¿sí? Pasemos a la siguiente. A ver, ¿a qué vamos con esto? ¿A dónde nos lleva esto que estamos planteando, que estoy planteando acá? Los criterios para redactar consignas. Pero para redactar buenas consignas, a ver lo siguiente, ¿cuáles son esos criterios? A ver si aparece resuelve la operación, o analice la siguiente oración, póngale sujeto, predicado, modificador directo, sujeto tácito y qué sé yo. Eso me acuerdo que hice yo en la primaria, hasta ahora no me lo olvido, pero no sé para qué lo hice. A ver, fíjense que una consigna desafiante, linda, bien hecha, sobre todo la itinerancia, porque no siempre vamos a evaluar, o hay veces no vamos a hacer una prueba escrita, sí vamos a hacer una evaluación formativa, donde el alumno tiene tiempo de hacer salvedad de los errores, de rehacer, de reflexionar y seguir, ¿no es cierto?, hilvanando ese camino, que admita más de un camino posible de resolución. Por ejemplo, quiero resolver una operación, una multiplicación, que tenga un enunciado, que tenga un contexto, que esté en un problemita, el contexto adecuado al chico. No le voy a preguntar cuántos pasajeros tiene el subte a un chico de la escuela rural, porque sería darle algo que no tiene la más pálida idea, ¿sí? O a lo mejor uno sí y los otros no. Hay que pensar en que esto tiene que ser inclusivo. Que admita una multiplicación. Esa multiplicación, o sea, qué sé yo, a ver, si en un campo de la finca, que ellos son muy adecuados, eso siempre están trabajando, tiene 200 bolsas por hectárea, 200 bolsas de poroto por hectárea. ¿Cuántas bolsas de poroto va a cosechar un finquero o una persona que siembre tantas bolsas, que cultive tantas hectáreas? Entonces, si yo simplemente quiero decirle que tiene que multiplicar 200 por tantas hectáreas que haya sembrado, entonces ahí va a saber cuántas bolsas va a cosechar al final. Y si yo le digo, solamente me tendréis que traer el resultado por este camino. Y si alguien se puso a sumar, le digo, no, eso no vale, pero sin embargo llegó al mismo resultado. Bueno, eso sería lo que no se tiene que hacer. Eso sería una consigna mal redactada y sobre todo mi postura muy cerrado, ¿no es cierto? Poca apertura para el chico. Una buena consigna sería que sea por el camino que sea, a su manera, porque los chicos piensan, son más fáciles y están aprendiendo. Nosotros por ahí ya estamos de una manera, nuestras cabecitas ya están amoldadas a ciertas cosas y nos cuesta salir, ¿sí? Sería bueno que la consigna tenga varios caminos para que esa solución llegue. Que diga lo que el alumno, escuchen esto, que diga lo que el alumno debe hacer. ¿Qué tiene que hacer en esta actividad? Pero no cómo hacer. Por ejemplo, decirle cómo hacer es de la siguiente función cuadrática que dijo Adrián hace un rato, represente gráficamente, analice en el plano cartesiano. Yo le estoy diciendo, lo estoy itemizando de alguna manera, lo estoy pautando, ¿sí? Por supuesto, o si es de lengua, o si es de sociales, o si es de naturales, ¿sí? ¿Qué pasa con algún tema de ahí? Pedir, por ejemplo, o de historia, qué sé yo,
hay que modificar de alguna manera o hay que mejorar ese tipo de consigna, que no sea simplemente ir al libro en página tanto y del párrafo tanto al tal, ahí está la respuesta. O sea, tiene que haber un trabajito del alumno, tiene que haber una originalidad en lo que hace el alumno, una intervención propia. A ver, ¿qué más sigue? Que la actividad no brinde ayuda o aclaraciones, ¿sí? No anticipar los resultados, que el chico vaya explorando, el alumna y el alumno vaya explorando. Y bueno, por ahí llegará a la solución esperada, al resultado esperado, y por ahí no. ¿Y cómo trabajo? O sea, el que lo hizo bien, perfecto, a mí me motiva. ¿Y qué pasa? ¿Cómo trabajo con aquel chico que lo hizo mal? Eso sería trabajar sobre el error también, ¿no? Retomar, hacerlo reflexionar, no dar más información. Esto, ahí va una explicación. No significa que todos los datos no significa que se tienen que dar todos los datos del problema, ¿sí? Tanta información, no. O sea, por allá de tanto aclarar la cuestión ya estamos resolviéndolo y estamos evitando o quitando o privando a ese alumno de que piense, de que razone, de que se equivoque, porque el equivocarse también es parte del aprendizaje, no nos olvidemos. No dar ayudas de tipo ordene los valores, es en una tabla o luego busca el modelo funcional. Eso es más en matemática, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de funciones o hablamos de fracciones o hablamos de operaciones numéricas, decir, este problema resuelva utilizando una multiplicación y por ahí por poco no más le decimos de cuánto por cuánto. Y en función, por ejemplo, que hay tipos de registros, en lengua hay tipos de cuento, hay tipos de relato, en sociales está lo que, a ver, no soy fuerte en eso, pero bueno, de lo que tiene que ver, por ejemplo, análisis de los hechos históricos, que el chico no simplemente memorice, sino que se apropie, lo mismo que pasa en lengua, que necesita un diccionario, porque hay términos en el trabajo de interpretar, de comprender, hay términos que a nosotros mismos nos pasa, que no lo entendemos y no podemos seguir con el razonamiento, con la comprensión. Entonces, volviendo a esto, por ejemplo, en lo que es función lineal o cuadrática, hay registros de tabla, registros gráficos, que lo puede hacer en la computadora, lo puede hacer en el cuaderno, en la carpeta, hay registro numérico, no decirle cómo, con cuáles de esos tipos de estrategia o de método tiene que resolver, sino que lo resuelve a su manera, ¿sí? Por supuesto, ya el chico, estoy hablando si el chico ya vio eso, ya el docente ya le enseñó, estoy hablando de más adelante, después que empezó el tema en el desarrollo. Por ejemplo, acá dice no dar ayuda del tipo ordenar los valores de una tabla, analizar los valores de B, estoy diciendo todo lo que tiene que hacer, tendría que redactarse de alguna manera que el chico haga eso sin que yo se lo diga, o sea, que sea una opción, que sea una posibilidad. Siguiente, por favor. Esto es en cuanto a la redacción de consignas. La redacción de consignas es fundamental para la itinerancia, porque el chico por ahí lo hace rápido y después no se acuerda. Estaría bueno también que tanto en la itinerancia como en lo que es los pueblos, lo urbano, el chico redacte cómo lo pensó, cómo lo hizo, porque está aprendiendo no a otra cosa, sino a comunicar lo que está haciendo, porque si nosotros resolvemos una operación, esa operación da 3, y yo no sé qué significa el 3, o no sé explicar por qué está ese 3 ahí, no estaría, ¿no es cierto?, resolviendo la operación y sobre todo el objetivo, ¿sí?, de que es la matemática, de que razone, que piense, y lo mismo en las otras áreas. Es importante que se justifique. A veces le decimos, justifiquen la respuesta, pero jamás le enseñamos a justificar, tampoco lo va a hacer. ¿Desde qué perspectiva va a justificar? ¿En qué nivel queremos que lo justifique? Por supuesto, el nivel, el grado de dificultad depende del alumno. ¿Por qué tomó esto? ¿Por qué dejó aquello? O sea, ¿por qué rechazó aquello? La siguiente. Si el enunciado ofrece un contexto real, escuchen esto que es importante, en matemáticas se da mucho esto, que la pregunta aluda a él, al contexto real. Cuando hablo de contexto,
en matemáticas sobre todo pasan cuestiones como, por ejemplo, le decimos al chico, un avión iba a una velocidad de 2 elevado a la 5.544. Entonces el chico tiene que encontrar ese resultado de 2 a la 5.000. No sé si podrá encontrarlo, va a ser un número grandísimo. Y no tiene nada que ver con el avión ese número, ¿sí? Esas son consignas artificiales, ¿sí? Que escapan de la imaginación y que no ayudan. Tiene que ver mucho el contexto, las realidades. Hay en el diagrama ese de enfoques didácticos, hay lo que se llama la matemática realista, donde Freudenthal, un holandés que estuvo fugándose, escapando de la Alemania nazi, y así escribía mientras hacía esas cosas, vaya capacidad, ¿no? Él dice o establece en sus escritos de que la realidad no es la misma para todos. Y vaya que tenía razón, porque la realidad en la zona rural no es lo mismo que la urbana o en los pueblos, y en las mismas zonas rurales hay cosas diferentes que marcan y que condicionan, en este caso, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, las consignas que no sean artificiales, hay que tener cuidado con los valores numéricos, es decir, no números extremadamente grandes que no tienen sentido, que no tienen... Profe, Sí, a ver, alguien me está hablando por sí, ahí. voy a leer 2 comentarios de la profe Sandra Reyes que tiene Por mucho que favor. ver con lo que está diciendo usted y ya le digo que el profe Más está acá también, que está comentando. Por favor. Sí, dice, el cambio climático es una cuestión que atraviesa todas las realidades. El impacto se está sintiendo en los diversos espacios. En un encuentro sobre gestión de riesgo, a fines de julio, referentes de varias comunidades rurales manifestaban la necesidad de registrar el comportamiento de los fenómenos naturales para volver a definir las regularidades. En esto contesta la profe Cristina, dice, y a los chicos los motiva mucho tomar registros, comparar, promediar, etcétera, en el contexto de temperaturas. Se puede analizar distintos lugares con datos reales del día. Con internet aparecen los negativos, les encanta, ¿no? Es lo que justamente usted está diciendo en este momento, ¿no? De poder tomar cosas del contexto, Claro, cuestiones del contexto para poder enseñar, ¿no? exactamente. Matemática. Eso tiene que ver con algo que va más allá, que no vamos a ahondar, pero sí lo quiero mencionar, que de formar el ciudadano competente. O sea, hay unas competencias matemáticas, competencias sociales, naturales, competencias lingüísticas, y hay lo que es transversal, que es la competencia ciudadana. O sea, interpretar el contexto, interpretar cosas reales, interpretar cosas del medio, eso es súper, súper importante, que en la escuela rural se logra mucho en la educación rural, porque los chicos están prestos a eso, les importa. Cuidado, ¿no? Que tiene que importarnos algo para estudiar o para analizarlo. Bueno, eso les despierta curiosidad y sobre todo interés, porque justamente están inmersos. ¿Y por qué genera eso? ¿Por qué moviliza esa actividad o esa actividad que le plantearon? Y porque les interesa, porque es en su contexto, porque les va a servir, porque tiene que también ser útil, tiene que ver con lo personal. ¿Para qué voy a estudiar? Voy a hacer algo si no me suma, si no me es útil. La famosa pregunta, ¿y para qué matemática? ¿Y qué decimos? Y bueno, algún día. No, el chico no quiere algún día, el chico quiere ahora. ¿Sí? Algún día vas a necesitar de polinomio. Algún día vas a ver saltar un mono y que describe la parábola de la función cuadrática. ¿Y para qué quiero ver saltar el mono? Y bueno, son cuestiones que que hay que motivar a los chicos que nos pregunten. A ver, Adrián. Volviendo al caso que estabas hablando recién, la matemática no es solo específico que vamos a hacer construcciones, edificios, diques. Yo voy a algo más sencillo siempre. Yo como director siempre los oriento a los chicos. La matemática no va a servir simplemente le digo a la chica, le va a servir para que sepan sacar medidas para hacerse un vestido, para que sepan tejer y decir cuánto van a tejer de largo, cuántas hileras van a hacer de largo, cuántas filas van a hacer de ancho.
para los changos, cuánto perímetro tienen que usar para alambrar un corral. O sea, yo lo hago más real a la matemática. Por ejemplo, a la chica le digo, ustedes hablan de química. Bueno, le digo, ¿por qué se produce un bizcochuelo? ¿Por qué se infla el bizcochuelo? Porque hay un proceso químico. No es un capricho, no es un milagro de Dios que su bizcochuelo se infle dentro del horno. Entonces tenés ahí un leudante que hace un proceso químico con la harina, con el huevo, con la leche, con lo que sea. Pero eso es lo que tienen que saber ustedes con química o con matemática o con lo que sea. Le digo, lo mismo le pasa a ustedes. Ustedes están enamoradas y ponen una letra de una canción que les gusta y ustedes han leído lo que dice la canción, interpretan, lo saben, o sea, está todo relacionado, no es que solamente porque en la planificación diga que lo tienen que aprender. O sea, si uno va achicando, digamos, los procesos de aprendizaje de los chicos, vamos seccionando, digamos, vamos a llegar a que a lo cotidiano la matemática se aplica en la cocina, en la costura, en el tejido, en el alambrar, en el sacar una superficie. Le digo yo la vez pasada, le digo, ¿cuánto creen que tiene de alto este árbol? Tomen la medida de la sombra, saquen el ángulo 90 grados, el seno, el coseno. Yo soy profesor de artística, pero de lo poco que aprendí, les puedo enseñar cómo sacar la altura de un árbol. Y dice, vaya, profe, pero usted ha estudiado. No, usted estudió nada, ustedes están en ese proceso de estudiar. Le digo, eso es todo. O sea, la matemática, como todas las otras materias, en lo cotidiano también se aplica. Entonces, yo creo que no hay que llegar a tanto para que el chico entienda dónde tiene que aplicar la matemática en este caso. Ya es todo. Está silenciado, profe. Ahora sí, totalmente lo que decía. Tiene que ser en la matemática amena y con sentido, porque si algo no tiene sentido en la vida para una persona, póngale la firma que no le interesa, ¿sí? Esto que estamos diciendo tiene que ver con la diapositiva, de los intereses personales, que resulta fácil, resulta difícil, es que resulta fácil, algunos resulta fácil, otros difíciles. Bueno, ahí regulamos el acompañamiento, le permitimos que tomen distancia, que analicen, que reflexionen, y que le vayan encontrando, como dije hace un rato, un sentido, un porqué y un para qué de la matemática o de la ciencia que se estudie. Esto es transversal porque estamos hablando de las consignas. La siguiente, por favor. Bien, seguimos de las consignas, de las estrategias, los métodos. La siguiente, voy a avanzar acá. Bueno, vamos a ver si alguna consigna que está más adelante cumple con esos criterios. Y vamos a ver también ahí nomás qué tendría que pasar si cumple, qué tendría que pasar para que no cumpla, o si no cumple, qué tendría que pasar, modificar para que cumpla, ¿sí? A ver, ¿qué dice acá? La leamos todo. Y a ver si hay alguno que la resuelva. A ver, damos unos minutitos. Dice, Pablo sostiene que el sucesor de 2/5 es 3/5. Flavio responde que no sabe si será otra fracción, pero que 3/5 no lo es, porque 2/5 es menor que 1/2 y 3/5 es mayor que 1/2. Entonces, entre 2/5 y 3/5 se encuentra 1/2. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, vamos a charlarla. La idea era darle a algunos que la resuelvan, pero estamos con el tiempo muy acotado. Entonces, fíjense que abajo dice el objetivo. Eso es sumamente importante. O sea, ¿para qué se va a hacer esa actividad? ¿Para qué la damos? ¿Qué pretendemos lograr con eso? Comparar magnitudes de números racionales, ¿sí? Comparar magnitudes, ¿sí? Un módulo, ahí. Entonces, fíjense que decíamos hace un rato que la consigna tiene que tener varios caminos de resolución y no estar, y no solamente uno. ¿Cuál es? Como matemático le voy diciendo, así vamos registrando, y bueno, yo creo que lo estoy quitando al momento de pensar, o si alguien quiere hacerme un aporte, a ver.
En matemática tenemos para ver fracciones tipos de registros. El registro gráfico, el dibujito rectángulo circular. Después tengo la recta numérica, tenemos la recta numérica. Y después tenemos el registro numérico, propiamente dicho. O sea, no dice que lo hagan mediante una representación gráfica, no le está diciendo cómo lo tienen que hacer, que eso es importante, les dice que tienen que comparar magnitudes. Le dice cuál es tu opinión, pero esa opinión tiene que tener una justificación. Esa opinión no puede ser livianamente tatetí, sí o no. Tiene que saber justificar. Y si alguno hizo tatetí, al momento de justificar va a estar en crisis. Bueno, tendrá que rehacer, reformularse, repensar, reflexionar y a ver qué pasa. No dice también, no está itemizado, no dice paso a paso lo que tiene que decir, o sea que está cumpliendo con los criterios de una buena consigna. Y ahora sí, el contexto. ¿Qué pasa con el contexto acá? Este contexto es propiamente numérico. Si bien hay un Pablo, hay una Flavia, este contexto es netamente numérico. Este contexto y esta actividad se podría aplicar en primero y segundo año del secundario por lo que pide, pero también se la podría bajar a la primaria haciendo ciertas modificaciones que se llaman variables matemáticas, adaptaciones a la primaria, séptimo grado, sexto grado, hasta segundo grado se la podría bajar, ¿sí? Por supuesto, eso es teniendo en cuenta el saber previo del alumno. No voy a pedir algo que esté muy distante de él, porque de hecho no lo va a lograr, ¿sí? A ver si alguien la hizo. Alguien, si no, sigo avanzando y vamos viendo. O sea, los posibles caminos, a ver. Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa un momentito. Sí, sí. Ahí en el chat hay un enlace en el Paddle, de Paddle, ¿sí? Para que puedan ir comentando también, para que puedan ir compartiendo sus apreciaciones acerca de lo que estamos hablando en este momento, así que lo estamos invitando mientras el profe habla, de que ustedes también Ahí me metieron un pase, así, con término futbolero. Ahí está, alguien, sí, bien, gracias, lo gracias. socializamos Sí. Ahí alguien me tiene un pase, gracias. Por el tema de que yo decía hace un rato que necesitan un diccionario. Ojo con acostumbrar a los chicos de que nosotros somos una enciclopedia andante, como ellos no imaginen que sabemos tanto, y en mi caso no sé mucho. El de responder las preguntas a los chicos. Profe, ¿qué significa esto? Profesora, ¿qué significa aquello? No, hay que instarlos y darles el tiempo para que ellos mismos evacúen sus dudas con la ayuda de un diccionario, porque eso ya lo saben ellos. Y uno en la primaria lo acostumbran y sobre todo ir fomentando eso. Ahí habla desde el sucesor. Y bueno, ¿qué significa? Porque si no sabe qué es sucesor, si no sabe qué significa sostener, tampoco va a ser la consigna. Sí o sí necesita que ayudarse con el diccionario para la terminología que le resulta desconocida o que no está en su haber. Y bueno, sucesor sería el que sigue. Bueno, volviendo a este caso, muy bien el aporte de Cristina Mazota, dice. ¿Y quién más estuvo hablando? Bien, de las temperaturas, lugares, sí, eso de hace un rato, bien. Si un medio está entre el 2, bien, sí, dice, sí está. Bueno, habría que justificar por qué ahí, en el caso. Igual no es necesario que justifique a Adrián, pero habría que justificar por qué. O sea, ¿cuáles serían las formas de nosotros, de que los alumnos encuentren la solución? Podría ser graficando, pero tomando la unidad, la barra, ese gráfico del mismo tamaño, porque si es de distinto tamaño ya no me va a dar una buena pauta, no me va a dar una buena información. Eso sería acudiendo a lo gráfico. Podría ser quedándome en el contexto numérico, en el registro numérico, digo, dividiendo 2 dividido 5 y dividiendo 3 dividido 5 y después dividir lo que me pide un medio y fijarme si realmente está el medio
o está más lejos, o está después, o está antes, y ahí responder, ¿no es cierto? Y bueno, el que lo haga así tendría que decir, bueno, que tomó eso y porque le resulta, no sé, más fácil, más práctico, porque no entendió de la otra forma, justificar por qué tomó eso y por qué descartó lo otro. La otra sería, cuando digo dividir, va a salir un número decimal, seguramente. Eso puede utilizar la calculadora. Fíjense que la calculadora no sé si le sirve de mucho, sí, puede ser estoy hablando de un alumno, por ahí uno se da cuenta más fácilmente que es docente, pero hay cuestiones que por ahí no le serviría. Un gráfico circular tampoco serviría porque es difícil dividir la unidad en 5, sería un gráfico rectangular. Podría utilizar, si tiene la posibilidad de un software en el teléfono, en la computadora, cosa que yo estoy muy descontento con eso porque hice todas las capacitaciones de TIC y nunca pude dar una clase como corresponde en TIC porque las aulas no están acondicionadas. Y en la zona rural tampoco, creo. Bueno, es más difícil, ¿no? Bueno, yo convertí la fracción a número decimal, sí, la dividió, dice Adrián. Por eso me da, bien. Bien. ¿Y cuál sería la respuesta entonces? ¿Cuál es tu opinión? Sería la respuesta. ¿Está o no está? Si dividimos 2 dividido 5, ¿cuánto? ¿Alguien me puede escribir los resultados ahí, por favor, en el chat? Que están 2 dividido 5. Y 3 dividido 5, y después dividimos un medio. 2 dividido 5 es 0,4. Un medio es 0,5 y 3/5 sería 0,6. ¿Está o no está? A ver, ahí está escribiendo alguien. Ahora, está en el medio de 0,6. Sí, bien. Porque es 0,4, el que sigue es 0,5 y el siguiente es 0,6. Por lo tanto, ¿qué dice el problema? Ahí tendré que recurrir otra vez, volver al enunciado y releer a ver si en el afán de buscar la solución no me salí del camino, del hilo conductor que me lleva a resolver a lograr el objetivo. A ver, Pablo sostiene que el sucesor dice que el siguiente de 2/5 es 3/5. Esa es la pregunta, ¿no? Y Flavia dice que no sabe si será otra fracción, pero que 3/5 no es. O sea, lo que tiene que responder es si es que 3/5 es el sucesor, es el que sigue a 2,5. Y por lo visto los resultados no, porque 2/5 es 0,4 en decimal y 3/5 es 0,6. Tendría que estar por resultado 0,5. Por lo tanto, fíjense qué complejo se hace para el chico para resolver esas cuestiones y que puede resolver por distintos caminos. Esto sería meramente una consigna bien redactada. Y logrará el objetivo si la hace de cualquiera de esos modos, utilizando la calculadora o el gráfico, o mismo puede utilizar la recta numérica. Comparar magnitudes. ¿Estaría comparando magnitudes? Nosotros estamos comparando magnitudes cuando hablamos del 0,4, 0,5, 0,6. Sí, por supuesto que sí estamos comparando. Por lo tanto, el objetivo se está cumpliendo. Bien, vamos a seguir con la otra diapositiva. Por favor. Y ahí viene ahí vamos a evaluar. Pero esta es una evaluación sobre la marcha, esta es una evaluación formativa. Esta es una evaluación de lo mismo que estábamos haciendo, nosotros ya no estamos evaluando. Porque creo que estábamos diciendo que sí estaba en el medio, y resulta que la consigna no me pedía determinar si está en el medio, me pedía determinar si era el sucesor. Fíjense, ¿no? Como uno reflexiona, y ese es el trabajo matemático que tiene que hacer el alumno, ¿sí? De razonar, retomar, repensar. Por supuesto, hay tiempos que los tiempos no se aceleran, es un proceso, tiene que pasar.
sigamos lo siguiente. Y ahí reflexionamos sobre la planificación, sobre el proyecto que dijo el profe Adrián, de 10 días, y el otro que la haga así como yo propuse, que la haga así, una evaluación por un tiempo hasta la vuelta a clase. Y acá vuelvo, bueno, acá esto pasamos rápido porque ya hablamos nosotros del tema este de la tarea. La tarea es lo que, ¿quién hace la tarea? El que resuelve la consigna, o sea que la tarea es una consecuencia de la consigna, del trabajo, ¿no? El contexto es importante porque ahí yo para dar esa actividad tengo que saber si el chico sabía fracciones, hay de los saberes previos, de lo informado, por eso es importante informar hasta donde llegan honestamente, claramente los chicos, ¿no? Porque si no vamos a hacer cualquier cosa. Si el objetivo es, o sea, el contexto, el objetivo, la consigna, esa es una secuencia en ese orden. La siguiente, por favor. Tiene que haber coherencia entre el contexto, entre el objetivo y la consigna, que no desentonen. Siguiente, por favor. Por ejemplo, el modo de trabajo a lo que los estudiantes están acostumbrados y el modo de trabajo propuesto para esta consigna, ¿están en sintonía o hay mucha diferencia o hay un bache, hay algo que no conecta? Porque si no conecta, entonces no está, ahí fallaría la coherencia la coherencia en el contexto consigna. Y yo tendría como docente que remediar eso. Hay algo importante que quería destacar acá, ya vamos pasando, porque ya estamos terminando, y ya vamos a cerrar, no se duerman. Alguien, voy a leer acá el chat, dice, hola, buenas noches, tengo que retirar, bien, bueno, ajá, bien, o Yarsu dice, bien, bueno. Por favor, vuelve al anterior, quería destacar algo ahí fundamental, el modo de trabajo del estudiante en que está acostumbrado y el modo de trabajo propuesto. Esto es importante. O sea, si el estudiante estuvo acostumbrado a trabajar todo itemizado, decirle todo que haga, entonces meterlo a esto drásticamente no va a ser fructífero, ¿no? O sea, es también un tiempo, un proceso de adaptación. Uno no puede hacer cambios drásticos, porque es difícil tanto para el docente como también para el alumno. O sea, de a poco vamos mejorando, vamos cambiando, y yo creo, y no sé si ustedes están de acuerdo, que esto sería bastante útil en lo que es la itinerancia, porque el chico tiene que hacer en ese transcurso que no ve al docente, tiene que escribir, que pensar, que redactar, tiene que reflexionar sobre lo hecho, si está bien o está mal. A ver, ahí nos piden el formulario de asistencia, por favor, si suban el enlace al chat y ahí se van registrando. Bueno, ahí habla de la coherencia que hablamos hace un rato, el contexto objetivo, contexto consigna, que eso está secuenciado, eso es así, eso hay que buscarlo, hay que, fíjense, seguramente que esto les va a quedar también para ustedes, para que lo revean ahí en la plataforma, para que lo relean, y yo sobre esto de la redacción de consigna y de la coherencia, de eso se va a centrar el trabajito final. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, no me está, a ver, bien, ya me va a escuchar o alguien que le diga ahí. Ahí está. A ver, sigamos ahí, pensemos juntos en la coherencia, la siguiente, y ahí está otra vez. Esto nos lleva a reflexionar sobre qué, y sobre la planificación, la que ya hemos dicho. Este es un modelo de planificación así. Bueno, se me ocurre eso, ustedes pueden tener otros formatos, pero los objetivos, la coherencia, la redacción de consigna, tiene que aparecer sin importar el formato y sin importar el área. Por eso yo tomaba esto como eje transversal, ¿sí? No netamente matemático, porque si no, no tendría razón de ser para el resto. Y lo importante que destaco de Adrián y del resto también, que no sé si hay más directivos, y por más que no sean directivos, son profesores, ¿no es cierto?, o profesoras, es el trabajo articulado. Tenemos que trabajar muy articuladamente, coordinado en lo que es la ruralidad, la itinerancia, ¿sí? Es importante que tengamos una comunicación fluida, ¿sí? Que le recordemos a los alumnos, no importa si no es de mi materia. La siguiente, por favor. Y ahí, con respecto a la coherencia, vemos si hay un objetivo, si el objetivo se logró, si el trabajo, la estrategia, la metodología, si la evaluación
me va a cantar si es que yo hice un buen trabajo o si el chico respondió, y si no respondió el chico, tampoco le voy a echar siempre la culpa al chico, tengo que ver yo de modificar ciertos parámetros, ciertas formas, ¿no es cierto?, para que los resultados sean diferentes. Eso es importante, es una frase muy trillada, que dice que yo buscando resultados diferentes y siempre haciendo lo mismo. Bueno, para buscar resultados diferentes también hay que imprimir ciertos cambios. Bueno, hasta aquí estaría entonces y vamos a darle la palabra a mis colegas que están en la dirección de esta ponencia. Yo de acá, desde ya, les agradezco eternamente a los que me han escuchado y bueno, gracias por compartir. Y yo soy chaqueño, así que soy de las costas del Bermejo, en Finca El Mistol, al límite del departamento Orán y Rivadavia. Ahí me crié y bueno, ahora estoy trabajando y vamos y venimos y tenemos este espacio de compartir, ¿no es cierto?, en la escuela rural. Así que tenemos la voluntad, y yo creo que todo lo que sale, toda intención que sale del buen corazón es fructífera. Así que yo espero que esto les sume y nos sume los aportes que estuvimos dando. Desde ya, muchas gracias. Y estoy abierto a alguna consulta si es que las hay. Muchas gracias, profe, por los aportes que nos compartió. La verdad que es súper exquisita la clase y eso se pudo ver también en los comentarios que fueron haciendo en el chat. Y también me gustaría compartir 2 comentarios que estaba visualizando en el Padlet, donde también estaban invitados a dejar los aportes, donde le decían, por ejemplo, ¿no? Buenas noches, colegas, soy Gisela Quispe, excelente disertación del profesor Sánchez. Los tópicos planteados fueron exquisitos para repensar la matemática desde el análisis hasta su comprensión total. También había otro comentario que dice: la matemática es una asignatura que nos atraviesa a todas las demás asignaturas del secundario. Nos sirve para transitar a lo largo y a lo ancho del secundario, por ejemplo. En historia nos sirve para hacer una línea de tiempo, en artística nos sirve para medir, pesar, proporciones, etc. Es maravillosa la matemática. Después también un aporte de Mariana Escobar, donde dice que felicita la disertación del profesor Sánchez. Soy docente de formación ética y ciudadana, sin embargo siempre planteé ejemplos dentro de mi materia, adecuarlos a la zona en donde trabajo. Los ejemplos no son los mismos para los que vivimos en la ciudad. Excelente todo. Muchas gracias. Ojalá sea fructífero, como dije. Y bueno, es un halago que me escuchen. Sí, es importante, ¿no es cierto?, nosotros que estamos en estos espacios, de compartir y con la intención de aportar algo, créanme que lo mejor que nos puede pasar es que alguien nos escuche. Y realmente nos escucharon, por eso hay una respuesta, ¿sí?, de lo que estábamos compartiendo. Muy bien, profe, muchas gracias. Ahí la profe Jackie creo que quiere hacer un aporte. A ver. Sí, bueno, buenas noches a todos y todas. Primero que muchísimas gracias, profe Adelaido. La verdad que entre todos escucharte, agradecer la presencia, bueno, de todos los colegas de las distintas instituciones. Creo que entre todos vamos a construir, ¿no?, la ruralidad. Acá estamos todos para aprender, para contar nuestras experiencias, y bueno, la verdad que es un gusto. Les comento a todos, con el profe Adelaido tuvimos la suerte de cursar en una escuelita rural, en Rivadavia, Banda Sur, y ahí como que me da mucha emoción, porque encontrarnos acá es una gran satisfacción para mí, ¿no? Y yo creo que como educadores, como docentes de la ruralidad, lo que tenemos que ansiar o provocar es que nuestros estudiantes continúen estudiando, que el día de mañana más jóvenes de la ruralidad, sean docentes, ingenieros, sean profesionales, ¿no? Porque sabemos los que estamos en estos contextos, que es muy difícil, ¿sí? Ya sea para los jóvenes que están en la ruralidad, para los que viven en pueblos alejados de la ciudad, poder continuar sus estudios. Siempre se trata de sectores muy vulnerables.
Entonces, estar ahora, por ejemplo, en la coordinación de educación rural, me lleva a eso, ¿no? A conectarme con todos los profes que sabemos lo que es crecer, lo que es trabajar, también destacar el trabajo de los docentes que no han crecido en la ruralidad y están trabajando ahí, ¿no? Por las condiciones. Nosotros mismos no estaríamos acá si un docente no hubiese tenido la vocación de ir a la ruralidad, a estas escuelitas tan alejadas, que sabemos las inclemencias del tiempo, la dificultad de los caminos y todo lo que conlleva. Así que muy agradecida, profe Adelaide, un gusto, las vueltas que da la vida, volverse a encontrar acá, ¿no? Un placer, que, un placer. Sí, sí, y a los docentes, a los colegas que están compartiendo hoy con nosotros, decirle eso, desde la coordinación estamos muy abiertos a que puedan aportarnos sus ideas, asimismo participar también como disertantes de otros cursos que se puedan plantear desde la coordinación, porque las experiencias de todos ustedes que están en terreno es lo que vale y es lo que nos va a llevar a nosotros a construir un nuevo formato de ruralidad, nos va a ayudar en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Porque ese conocimiento que te da la misma experiencia y el mismo estar ahí y el compartirlo es muy valioso. Así que bueno, agradecida a vos, profe, a ustedes, colegas que nos están acompañando, y sepan que desde acá de la coordinación siempre va a haber un espacio abierto para que podamos compartir estas experiencias, ¿no? De nuestros estudiantes y de nuestro quehacer cotidiano. Así que muchísimas gracias a todos, al equipo, a todos. Muchas gracias, profe. Muy lindas las palabras que comparte la coordinadora y creo que reflejan un poco mucho lo que estuvimos escuchando la clase del profe, sentimos cuando escuchamos, ¿no? También eso de poner en práctica lo que él estaba explicándonos, ¿no? De poder decir con palabras sencillas, con ejemplos, el tema de palabras clave, también el tema de las imágenes, por ahí eso. Todo lo que él nos fue sugiriendo al momento de llevar a cabo una planificación lo fue poniendo en práctica también con nosotros que estábamos como de este lado detrás de la pantalla escuchando muy atentamente la clase y también desde parte del equipo con Maggie que estuvimos ahí acompañándolo en reuniones cuando fuimos planificando su clase, el curso, agradecerle la generosidad que tuvo para poder siempre estar comprometido y predispuesto a compartirnos, bueno, sus saberes, sus experiencias, y desde un lugar muy humilde, ¿no? Con todo ese saber y la experiencia que tiene, así que súper agradecidas nosotras de haberlo acompañado y que nos haya también usted acompañado en esta clase, en este segundo encuentro sincrónico y que seguramente los cursantes van a seguir disfrutando, quienes se conectaron y quienes después puedan visualizar también la grabación porque va a quedar disponible para los quienes no pudieron ingresar hoy, así que muchas gracias, profe. Un gusto, un placer. Gracias a ustedes por el espacio, por escucharme. Muchas gracias. Y bueno, ya para ir terminando, ir despidiéndonos, simplemente dejar reflejado, como ven allí en la pantalla, algunos aspectos más formales en torno a la organización, que nos vamos a estar encontrando el próximo viernes con la clase del profesor Aguilera. Él es el profe del área de Ciencias Sociales, con quien vamos a estar trabajando lo que va a ser el módulo 3, siempre en el mismo horario, en el horario de las 20, y vamos a estar compartiendo el enlace del encuentro por la sección de avisos, que es donde estamos comunicando siempre la información más importante que vamos teniendo en el curso, y también lo compartimos por mensajería de plataforma para que también lo tengan por allí disponible. También mencionarles que durante la semana que viene, después del feriadito largo que vamos a tener, ya van a tener habilitada ustedes en plataforma lo que es la actividad propuesta por el profe Adelaide para poder trabajar los aportes que él fue presentando en esta clase. Habíamos pensado ahí para que también ustedes lo tengan en cuenta, sabemos que hay docentes que no son específicamente de matemáticas, sino de todas las áreas, por eso es que hemos pensado también con el profe la elaboración de 2 tipos de consignas. Una consigna más específica para los profesores que son específicamente de matemática y otra consigna que vamos a presentar para los profes que son de otras áreas, pero que para realizarla van a tener que tomar los aportes que hoy el profe acaba de desarrollar.
Así que ahí cada uno, de acuerdo a su especificidad, va a elegir cuál de las dos actividades es la que tiene que hacer, ya sea de matemático, de un área general, y con el desarrollo de esa actividad va a cumplimentar con la entrega para poder aprobar el módulo. También, bueno, mencionarles que ustedes saben que cuentan también con la herramienta de autoevaluación en la plataforma para también ir aportando a la resignificación de los conocimientos que el profe hoy muy generosamente acaba de compartir con nosotros. A ver, quería hacer acotar algo ahí con lo relacionado al trabajito, a la actividad para entregar, ¿sí? Que no importa el área que sea, hay posibilidades abiertas. Sería bueno también que algunos, si gusta, tomar alguna consigna propia o anónima, y de social, natural, de lengua, matemática o de artística, de lo que sea, de ética, que vi gente también, colegas de ética y ciudadana, y bueno, tomarla así tal cual, cruda, y hacerle un análisis, a ver si es una consigna potente, y si lo es, decir por qué en base es un marco teórico chiquito, no es toda la diapositiva ni el PowerPoint, es solamente tomar consignas nada más. Y si lo es, decir por qué, y si no lo es, hacer ahí una pequeña, o sea, hacer modificaciones, así muy escueto, muy claro, preciso, sintético, modificaciones que permitan reformular esa consigna para que sea una consigna potente, ¿sí? Que cumpla con los criterios. Y de igual modo, de matemática, pueden tomar una que consideran que no tendría que ser y decir por qué no. No simplemente decir, no cumple, y dejarlo ahí colgado. No cumple por justificar. Porque si tenemos que justificar una actividad a los alumnos, es bueno también que nosotros practiquemos en la justificación, ¿sí? Y que le enseñemos a justificar. Bueno, eso sería el aporte que quería hacer, si es abierto. Si no, pueden inventar una consigna y bueno, que cumpla y decir por qué cumple, o que no cumpla y decir y hacer algo para que cumpla, alguna modificación, por supuesto. O sea, eso está totalmente abierto y bueno, el que quiera tomar de su propia experiencia, bienvenido sea, no es necesario que firme al pie, consigna de fulana de tal, todo anónimo, porque la idea es aprender, ¿sí? Así que sería fructífero también, creo, ¿no? Si no, bueno, alguna de esas opciones las tomarían. O simplemente inventar algo nuevo y ya está. Todo es válido. Muchas gracias, profe. Y vamos a presentar, como siempre, la diversidad de opciones para que ellos puedan ser evaluados y puedan culminar el módulo, porque entendemos que hay profes con diferentes trayectorias también en el curso, así que estamos tratando siempre de pensar y adaptar las consignas para que todos puedan realizar y tener aprobado el módulo y seguir cursando. Así que también saben que tienen disponible la hoja de ruta, esto lo van a tener siempre en cada módulo y ahí eso les permite también a ustedes ir guiándose. Y también felicitarlos porque sabemos que muchos han estado haciendo intervenciones y entrega de trabajos en la plataforma y también ya fuimos haciendo intervenciones, nos faltan quizás hacer correcciones de algunos trabajos, pero estuvimos ahí presente con la profe May visualizando todo lo que fueron entregando. Y como les dije, durante la semana próxima, después del feriado, ya van a tener disponible todo lo que hace en referencia al módulo 2 que hoy el profe Adelaido acaba de desarrollar. No sé si hay alguna consulta, algún aporte que deseen hacer. Y si no, aquí damos por culminada esta clase y nos encontramos el viernes próximo, el viernes 14, a horas 20. Muchas gracias por haberse conectado y por estar muy atentamente detrás de la pantalla. Muchísimas gracias, buen fin de. Adiós, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.